Lo primero que vamos a hacer es preparar las servilletas. Vamos a recortarla a la medida necesaria y le vamos a quitar las dos capas blancas. Ya tengo un papel para horno preparado en la base, que es el papel que se pone en el horno para que no se pegue la comida. Encima de la servilleta voy a poner trozos de vela. Esta es una vela de parafina. Aquí ya os digo que he puesto demasiados trozos, pero bueno, también hay que aprender. Le pongo otro papel de horno para proteger y le vamos a pasar una plancha. Puede ser cualquier tipo de plancha, porque lo que estamos haciendo es fundir la parafina de la vela. La servilleta va a absorber esta vela y va a quedar muchísimo más firme y además con un aspecto transparente. Ideal para hacer pantallas. Sería muy parecido al papel velum. Retiramos el papel, nos ha quedado pegado, pero una vez esté enfriado ya lo podremos retirar. Como he puesto tanta vela, lo que me ha sobrado lo puedo utilizar para otro trozo de servilleta, así que mi consejo es que pongáis menos. Yo tengo la plancha al máximo y voy pasándole hasta que veo que está totalmente impregnada la servilleta. Veréis que se ve transparente a través del papel de horno. Y este es el resultado una vez ya está frío. Ahora vamos a hacer los faroles. Aquí tengo 4 piezas de cartón. En el exterior miden 12 por 10 centímetros y en el interior 10 por 8 centímetros. Es 1 centímetro de margen en todo el borde. Os voy a enseñar una técnica para pegarlo con pegamento rápido. También podéis utilizar cola blanca, solo que la cola blanca tarda más en secarse. Vamos a ir aplicando el pegamento y colocando los trozos de cartón. Yo estoy utilizando cartón gris, pero podéis utilizar cualquier tipo de cartón. Una vez tenemos ya las 4 piezas pegadas, las dejamos secar. Ahora os voy a enseñar otra técnica para pegar sin pegamento. Lo vamos a hacer con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Recortamos un trozo de cinta y colocamos 2 piezas de cartón encima de la cinta. Volvemos a pegar los sobrantes en el interior. Nos aseguramos que puede moverse bien y le colocamos otro trozo de cinta por dentro. Vamos a hacer lo mismo con las otras 3 piezas. Cuando lleguemos a la cuarta, vamos a colocar un trozo de cinta y lo unimos. Pegamos en el lateral, recortamos si nos ha sobrado un poquito de cinta, le hacemos un corte en la mitad y lo volvemos a pegar hacia adentro. Y luego recortamos un trozo de cinta y lo pegamos por dentro y ya está montado. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Voy a utilizar 2 cuadrados. Uno mide 12 por 12 centímetros y el otro 10 por 10. Con cola blanca, para madera o para papel, pegamos entre sí los 2 cuadrados y también los pegamos a la estructura. Mientras se seca, vamos a poner un peso para que no se mueva. Una vez seco, yo le voy a poner un pomo como adorno. Vosotros le podéis poner cualquier cosa que tengáis por casa. En uno de los faroles voy a añadir de decoración una cinta de encaje que necesito que endurezca, así que voy a aplicar directamente cola blanca. No la voy a disolver con agua, sino que la voy a aplicar pura. Y lo voy a hacer por ambos lados. Y voy a aprovechar que aún está húmeda de la cola para pegarla a la estructura. Voy a pegar una cinta en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Cuando ya lleguemos al final vamos a rematar con un poco más de cola. Voy a hacer pasta de relieve casera. Voy a necesitar una cucharada de, en este caso, pintura acrílica en color negro, 2 de cola blanca, puede ser para papel o para madera, y 3 de yeso. Removemos bien. Yo en este caso he doblado las cantidades por si acaso. Y cuando ya tengamos todo el yeso bien integrado, lo vamos a utilizar en los 2 faroles.
Nos va a dar textura y también va a reforzar la estructura. Yo he elegido el color negro porque quiero darles un aspecto envejecido. Si vosotros no queréis darle este aspecto, podéis hacer la misma pasta de textura en color blanco. Aplicamos una capa gruesa con el pincel, tanto por dentro como por fuera, y luego dejamos secar muy bien. Ya tenemos nuestra base oscura, ahora toca decorar. Este lo voy a decorar con pintura a la tiza en color rojo oscuro, pero podéis utilizar también pintura acrílica, solo que a mí me gustaba este tono de rojo tan oscuro. Voy a intentar aplicarlo con una esponja a toquecitos y en los sitios donde no llegue voy a utilizar el pincel. Vamos a intentar no cubrir totalmente el color oscuro para que quede un aspecto envejecido. Le voy a dar un toque con pintura dorada a la cera y voy a retirar el sobrante con una toallita húmeda. El interior de momento lo voy a dejar negro. Si no tenéis cera, por supuesto podéis utilizar pintura acrílica en color dorado. En el otro farol voy a utilizar una combinación de dos pinturas acrílicas metalizadas, un color bronce y un color oro, y los voy a aplicar con un trozo de plástico para que me quede con textura. Primero voy a aplicar el color bronce. La técnica del plástico solo la voy a utilizar por el exterior, porque por el interior es más complicado. Una vez he aplicado la capa de bronce, voy a aplicar la de dorado. Quiero que se entremezclan, así que no voy a dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda. Así vamos a conseguir diferentes tonalidades. También podemos aplicar el plástico arrastrándolo, así vamos a aplicar más pintura. Y podemos ir mezclando los dos tonos hasta conseguir el resultado que queremos. Por dentro yo voy a utilizar pincel porque es más práctico, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar primero una pintura y luego la otra, intentando que se mezclen para conseguir diferentes tonalidades. Esta técnica se llama wet on wet, húmedo sobre húmedo, porque no dejamos secar las diferentes capas. La pintura que me sobró pues la utilicé para pintar el otro farolillo, así no quedaba en color negro. Y lo mismo, utilicé los dos tonos de pintura acrílica metalizada. Y así quedaron los dos farolillos, no parecen para nada de cartón. Ahora vamos a barnizarlos, yo voy a utilizar barniz poliuretano para mayor protección. Pero podéis utilizar cualquier tipo de barniz ya que van a estar dentro de casa. Ahora voy a pegar las servilletas, voy a utilizar cola blanca fuerte, esta es para madera. Voy a aplicar la cola con un pincel, una capa generosa en el marco interior. Ahora cogemos el trozo de servilleta que le hemos aplicado la técnica con la vela y lo colocamos. Tened en cuenta que se tiene que ver bien por el exterior, no lo pongamos al revés. Si lo miro desde fuera lo veo perfecto. Pues seguimos los mismos pasos con el resto y lo mismo vamos a hacer con el otro farol. Estoy utilizando el mismo tipo de cola y voy a utilizar la otra servilleta. Queda un aspecto transparente súper bonito y queda súper bien sujeto con esta cola. Pues lo mismo, vamos a seguir los mismos pasos en el resto hasta completar las 4 pantallas. Y ya lo tenemos, aquí tengo una vela LED, podéis utilizar una vela LED más pequeña o luces de Navidad, incluso lo podéis poner dentro de un vaso. Y mirad qué preciosidad, qué bonita queda la servilleta con este efecto de pantalla de papel velum. Y lo mismo con el otro, este farol también es muy especial con la puntilla adornando y queda precioso con la luz. Y ya veis, no tiene base, así que podéis colocar cualquier luz. Lo he probado con luces naturales, pero al ponerlo se apaga, así que yo os recomiendo mejor luces artificiales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta nueva técnica y que la pongáis en práctica. Y también que hagáis estos farolillos que quedan súper decorativos de cara a Navidad, aunque también se pueden utilizar en cualquier época del año. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes dejar un bonito comentario o regalarme un like.
Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto, chao chao.